Muy buenas noches, es un gusto estar en una emisión más de Oaxaca a Fondo, este programa en el que estamos pues intentando desglosar la información, irle buscando ahí los entretelones a las cosas que estamos viviendo y que se vuelven noticia, y entonces en estos espacios de reflexión, de análisis, intentamos mostrarle diferentes puntos de vista para que usted, amigo televidente, sea quien forme su propia opinión a partir de los asuntos y de los temas y de los detalles que aquí se tratan. Como cada noche, antes de saludar a mi compañero, le quiero decir a usted que es un verdadero privilegio para mí, como gente que intenta ser un periodista, que me fascina el periodismo, que vamos hurgando los temas. Es un privilegio poder retomar este asunto que vamos a iniciar hoy, porque muchos no se han percatado que este 2 de octubre de este año 2018 se cuentan 50 años de los hechos de sangre que se dieron en la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre de 1968. Hay toda una trayectoria atrás, toda una cantidad de elementos tan importantes para el país que hoy siguen siendo resonantes en la historia de México. Y creo que uno de los pocos personajes, hay algunos todavía, pero que con el paso del tiempo, hace 50 años de que se dieron esos hechos, muchos ya no están, han fallecido, y de los pocos personajes históricos vivos que estuvieron ahí, que escucharon cada una de las cosas que pasó, que fueron testigos presenciales y partícipes de los hechos y que luego sufrieron consecuencias de este asunto del 2 de octubre, pero no más que el 2 de octubre, del 68, del año 1968, que culminó el 2 de octubre, es precisamente nuestro compañero que regularmente es coconductor de este programa, Sócrates Amado Campos Lemos. Él fue un actor principal en el 68, y en estos tiempos me ha tocado, decía yo, el privilegio de poder compartir micrófonos con él en radio, ahora en televisión también, y pues hoy hablaremos justamente de 1968 con uno de los testigos de más calidad que hoy existen de esos hechos. Sócrates, luego de la presentación, muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Fíjate que me pusiste la piel de gallinita. Sí, porque, bueno, de repente cuando tú te pones a pensar, yo por qué, no como Fox, ¿no? Yo por qué continúo vivo, por qué no me tocó, por qué la pude librar, por qué estuvieron esas circunstancias dadas. Comienzas a reflexionar, comienzas a ver cómo se hizo todo esto, cómo fue realmente una enorme conspiración que se hizo en México. Realmente tienes que comenzar a pensar muy seriamente las cosas. Hace muchos años yo quería decir muchas cosas de las que no se han dicho. En alguna ocasión, platicando con algún personaje que después platicaremos de él, le dije, ya voy a hablar. Me dijo, no vas a hacer un compromiso, vas a hablar hasta que estemos muertos. Ella se murió, así que yo ya perdí el compromiso, Claro. ¿no? Entonces, te das cuenta que hay una gran cantidad de cosas, pero ¿qué es lo que pasa en 68? Bueno, 68 es un proceso mundial. Es un proceso que se viene generando con una parte ideológica, con una parte musical, con una lucha de los jóvenes contra todo, contra la autoridad paterna, contra la autoridad en las escuelas, contra la autoridad institucional en un país capitalista o en un país socialista o en un país eminentemente imperialista como lo era Estados Unidos. De esos hechos que tú recuerdas previos al 68, ¿cuáles son los más destacados? Bueno, mira, yo pienso que una de las cosas que no se ha visto mucho,
pero que tuvieron una gran influencia, fue, por ejemplo, la rebelión en Berkeley, California, en la Universidad de Berkeley, California. Que además de ahí se generaron comunas, ¿no? De eso, de ahí hipismo. salen las primeras notas del hipismo, pero las primeras notas también de los jóvenes en contra de la guerra. La de Vietnam en ese La momento. de Vietnam en ese momento. Pero también una demanda para unificar a Estados Unidos a través del rompimiento de la discriminación racial. Es decir, Traía fuerza Martin Luther King una gran fuerza. La lucha por los derechos civiles de los ciudadanos afroamericanos era muy avanzada, había impactado mucho a la sociedad, y tú ves que en esa primera época te das cuenta que de repente en el país aparentemente más democrático del mundo tienes las grandes diferencias de carácter social, y además esas actitudes imperialistas de abono a la guerra y a generar la guerra en todos lados. La otra parte importante, muy importante por supuesto, sobre todo para los jóvenes latinoamericanos, sin duda alguna fue el movimiento de la Revolución Cubana. El Che Guevara, ¿no? Como símbolo que se convirtió. Bueno, pero el movimiento en sí es muy importante. Y muy La importante. derrota de Fulgencio Batista, ¿no? Sí, y muy importante es un documento que quedó ahí para la historia, se llama Escucha Yankee, escrito por un norteamericano, Wright Mills. Hace la historia de los 12 guerrilleros que salen desde México en el Granma, ¿sí? Y llegan a ser una estructura de foquismo revolucionario en Cuba, y ese foquismo revolucionario rompe toda la estructura y logran vencer a una dictadura terrible como era la Fulgencio Batista, apoyado por los norteamericanos, en una isla que solamente era el puerto de los Estados Unidos y el centro para hacer las apuestas, los casinos en Estados Unidos, ¿no? Entonces te das cuenta que comienzan a cambiar muchas cosas, pero hay muchas cosas atrás de esto. También en esta parte, ¿cómo impacta a México? Bueno, impacta la aparición del Movimiento de Liberación Nacional encabezado por el general Cárdenas y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Impacta mucho la postura del gobierno de México en la etapa de López Mateos, con una actitud muy de autorrespeto a la investidura presidencial, pero también a la soberanía nacional y al respeto al derecho de todos los países a tener el gobierno que ellos quisieran. ¿Ya había sido presidente Lázaro Cárdenas? Ya había pasado. Y entonces, pero continuaba con ese impulso de... Lázaro Cárdenas siempre hizo una marcha a favor de Cuba, ¿no? Son varias. La primera marcha fue cuando estaban por ya definirse las invasiones de Estados Unidos a Cuba. Que intentaron en Bahía de Cochinos, ¿no? Lo intentaron una y no se pudo. Sí, hicimos una marcha, todos ahí. En protesta, desde México. En protesta, desde México. En una marcha multitudinaria. No se llegó al Zócalo, fíjate, en esa época el Zócalo era sagrado. La institución presidencial y todos decían que el Zócalo solamente era para las celebraciones del gobierno, pero no para las celebraciones del pueblo, aunque supuestamente el Zócalo era para el pueblo, ¿no? Entonces, esa marcha fue impresionante y llegó hasta el hemiciclo a Juárez. ¿Ya fue en 68 esa o antes? No, fue antes, fue en 1966. 2 años antes. Sí, 2 años antes, sí. Después, bueno, yo creo que el gobierno de ahí debió haber empezado a oler y decir chispas, ¿no? Por eso decían que había una infiltración de la Internacional Socialista, que era lo que argumentaba el gobierno de Díaz Ordaz, ¿no? Así es. Y por otro lado, en la segunda convocatoria que hace el expresidente Cárdenas, no aparece, ¿no? Pero sí aparecen los granaderos y nos dan una chica del tamaño del mundo, ¿no? Entonces,
fue la primera vez que yo tuve un contacto así contra los granaderos, contra el uso de la fuerza. Y nadie nos explicábamos por qué no había llegado el general Cárdenas. Después, al paso del tiempo, algunas gentes del propio gobierno filtraron la cosa de que López Mateos le dijo al general Cárdenas que parara el movimiento porque iba a poder, no lo íbamos a poder contener, no lo iba a contener y que iba a ser peligroso y que si quería irse a Cuba, pues que se fuera, pero que le iban a dejar sin gasolineras de las concesiones que supuestamente tenía. En fin, tú sabes esas patrañas y esas artimañas. La presión del poder. Del poder. Pero también, por ejemplo, ¿qué nos había impactado también mucho? El movimiento del magisterio en esa época, cuando el magisterio se levanta a través de la dirigencia de Otón Salazar, demandando plazas, demandando mejores salarios, tenían unos sueldos miserables los maestros, ¿no? Y mejores condiciones de seguridad social y políticas. Y llega el gobierno y aplasta todo el movimiento, no lo deja crecer, lo reprime en una forma absoluta y mete a la cárcel a Otón Salazar y a un grupo de dirigentes del magisterio. Antes había salido grandes protestas de carácter agrario, y dentro de esas protestas pues estaba una muy latente con una figura muy importante que era la de Rubén Jaramillo en Morelos, que muchos decían en Morelos que era la reencarnación de Zapata. Era esas cosas que se ven, ¿no? Y de repente, sin más, un buen día llega un grupo de sicarios vestidos de civil y acribillan a Rubén Jaramillo y a toda su familia, ¿no? Hubo algún intento de levantamiento de Celestino Gasca en aquella época, es decir, contra el gobierno que también fue brutalmente aplastado. O sea, era eminentemente autoritario Díaz Ordaz. O sea, no. Mano Esto fuera pesada. todavía la etapa de López Mateos. Pero López pero Díaz Mateos Ordaz tenía... siguió con una línea igual o Ahorita peor, te ¿no? platico eso, ¿no? Cuando se hace la huelga ferrocarrilera, donde sí efectivamente Vallejo no era un miembro del Partido Comunista, pero sí se interviene, por ejemplo, Valentín Campo y otras cosas. Entran ya varias gentes del Partido Comunista y no pueden resolver el conflicto ferrocarrilero. Oye, Sócrates, ¿y había una infiltración de la Internacional Socialista o no? Ahorita yo te cuento. Sí. Porque esto no es tampoco así nada más de golpe, Blanco, tienes negro. que conocerlo, ¿no? Cuando comienza esto, llega un momento en que el presidente López Mateos reúne al gabinete y les dice, bueno, se ve que no podemos resolver el problema de la huelga ferrocarrilera, todos los que están aquí tienen que intervenir, el de transportes, etcétera, todos los secretarios. Pues no, señor, no encontramos cómo. Miren, yo solamente tengo 2 canales, ya últimos. O los mato o los meto. Como no los voy a matar, los voy a meter, que venga el procurador, y les dieron órdenes, a todos los metieron al bote, ¿no? Eso es bien importante que te quede, porque en ese tiempo el secretario de Gobernación de López Mateos era Gustavo Díaz Ordaz, que lo sustituye. Todos estos elementos son importantes, pero también es importante recordar otra cosa. En el 68, el movimiento juvenil de Francia, de Alemania, fueron movimientos juveniles que tenían los propios dirigentes estudiantiles, los propios dirigentes juveniles, una gran fortaleza y una gran conciencia político-ideológica. En el caso de México en 68 no fue así. Es decir, 68 en México, allá nace por la protesta de una conciencia de los propios jóvenes. Y aquí en México nace de una represión. De venir viendo la represión absurdo, y vivirla los jóvenes mismos en el año 68. Así es. ¿Cómo empezó?
Porque me decías el otro día que empieza en la Facultad de Economía del Politécnico. Bueno, ¿Pero no, qué pasó? ¿Qué género? Antes hay una, en la zona de la zona esta de gobernación, etcétera, del reloj chino, toda esa zona de la Ciudadela, ¿no? Estaban varias escuelas del Politécnico, la Vocacional 2, la Vocacional 5, ¿no? Y escuelas particulares como el Isaac Choterena. Normalmente, pues había disputas por las chavas o por alguna cosa, porque se caían gordos unos a los otros y se agarraban a trancazos, ¿no? En este asunto participaron algunos jóvenes de la Vocacional Ciencias Sociales con otro grupo de jóvenes de la escuela Isaac Choterena. Pero fue un pleito normalito. Juvenil, de broncas ahí intrascendentes. Se fueron cada quien a su escuela y de repente llegan los granaderos a las dos escuelas al mismo tiempo y apalean a todo el mundo. A todo el mundo, ¿eh? Supuestamente para meter orden. Ya con un acto represivo. Porque ya había referencias de que había Claro. rebeldías, pues. Así. ¿Por qué? Porque en la parte del Politécnico, la rebeldía venía de la zona de, digamos, del sector de sociales. Era comercio, medicina, la Escuela de Ciencias Biológicas, la Escuela de Economía. En el caso del Zacatenco, había una importante acción de carácter político que le encabezaba, por ejemplo, Raúl Álvarez Garín, que era yerno de Valentín Campa. O sea, ellos ya allá sí tenían una visión de carácter político o ideológico. Nosotros no. Entonces, cuando llega esto, curiosamente también existían el control de los estudiantes. La Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, controlado y absolutamente a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, el ingeniero Robles Martínez, que a su vez controlaba la sección 9 del Sindicato de Trabajadores. Controlar significa que mandaba dinero, él decidía si se movían o no. Exactamente. O sea, llevaba un control de los control grupos como juveniles. se sigue llevando en muchos lados, Sí. ¿no? Exactamente. Entonces, la Huatco es es la mejor muestra actual, además. Actualita, ¿no? Y nadie se movía, ¿no? Y de repente los dirigentes de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, que no tenían nada de un proceso social, de una lucha aguerrida por las libertades, etcétera, encabezan las manifestaciones con tal de limitar la acción que ya veníamos avanzando muchos otros dirigentes de otras escuelas para romper esa estructura de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos. O sea, en contra de ese control que tenía el de Banobras y el gobierno general. Así es, ¿no? Entonces ellos se lanzan y allí participan dos gentes muy importantes, tres gentes. Los hermanos García Reyes, que curiosamente uno de ellos termina trabajando, nunca los detuvieron, por supuesto, nunca los detuvieron ni los persiguieron, ¿no? Eran gente infiltrada desde la Dirección Federal de Seguridad. Y otra gente que era cuñado de ellos también, González Guardado, también, que ya ni siquiera era estudiante. Trabajaba en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, ¿no? Y tenía todo el tiempo para andar de grillo. O sea, imagínate. Que es y no le pasaba nada. A nombre de él le ponen aquí la colonia, ¿no? González Guardado. Sí, pues ya después te voy a platicar toda esa otra historia que es también muy truculenta, ¿no? Entonces, ellos son los que empiezan a generar un movimiento ahí. Ahí salen y van haciendo 2 días antes las manifestaciones estas y no tenían mayor repercusión. Y manejaban pues gente de la vocacional y cosas por el estilo, pero no avanzaban. ¿Qué hacían? Iban, gritaban en la calle. Gritaban, que exigían
que se castigara a los granaderos y cosas por el estilo. Era un cuento arreglado, pues, Esto fue entre el después gobierno de la entrada a las preparatorias. a la O sea, vocacional. ese dirías que fue la chispa que encendió Sí. todo lo demás. Bueno, de ahí, el día 26 de julio, siempre hacían una gran manifestación, un gran mitin en el hemiciclo a Juárez. No se atrevían a salir, ¿no? Las gentes de diferentes organizaciones de carácter de izquierda, sobre todo los del Partido Comunista, porque tenía que justificar el turismo revolucionario, como nosotros decíamos, ¿no? Ellos viajaban mucho a Cuba para hacer su turismo revolucionario, ¿no? Nunca trabajaban ni siquiera en las zafras ni cosas por el estilo, Ni no, iban nada más nomás. hacían turismo revolucionario, ¿no? Entonces ahí está esa manifestación, ese mitin ahí en el hemiciclo a Juárez, y estos de la FENET llegan hasta el mitin ese y lanzan la consigna de irse hacia el Zócalo. Ellos, fíjate nada más. Y en esa época habían colocado días antes el gobierno del Departamento del Distrito Federal, del cual dependía los granaderos y la policía, y lo manejaba el general licenciado Corona Rosal, grandes botes de basura pintadas de naranja, que estaban llenos de piedras y de varillas. Fíjate qué curioso. Estaban nuevos y los habían llenado de piedras y varillas por todos lados. Entonces, cuando llega la marcha, ya rompen ese mitin de ahí del 26 de julio y se lanzan hacia el Zócalo, pues en la calle de Lázaro Cárdenas hoy, pues los agarra los granaderos y les comienza a apalear. La gente corre, tumba los botes, ve las varillas, lo demás, se regresan a darse de trancazos. Pero ese mismo día, ¿no?, también sin más, los granaderos entran a reprimir a la preparatoria 1 y la preparatoria 2. ¿Se reprime es que entren y a palazos? A palazos, a golpes espantosos. Y detenidos y todo eso. Sí, sin más, maestro. Ahora, ¿no? ¿qué se entiende ahí, Sócrates? ¿Que es el mismo el gobierno el que pone esos tambos con piedras y Por varillas supuesto que sí. para generar esa confrontación y decir, ahí está, sí son violentos? Así es. Tener la excusa, ellos querían las excusas para poder hacer una represión. Que Pero se era, les sale era una de las forma manos. elemental, ¿no? Yo creo que era el no saber lo que estaba pasando No, yo creo y no que saber sí. cómo A ver, reaccionar o qué. Porque previamente, ya antes del 68, cuando se había comenzado la construcción de las líneas del metro, el gobierno del Distrito Federal había estructurado un grupo paramilitar que se llamaba Batallón Olimpia. Ese mismo grupo que lo habían entrenado de puros jóvenes, ¿no? Pero para que infiltraran en el metro, etcétera, vigilancia en el metro, Y también reventaran. iba a servir para cuidar las instalaciones olímpicas. Esto lo manejaban directamente desde el Departamento del Distrito Federal. ¿Sí? Entonces, aquí que querían probar las dos eficiencias. Una, la eficiencia de sus golpeadores y de sus gentes infiltradas. Y dos, ¿verdad?, tener el pretexto para decir Que se ya viniera una están gran represión. ya están aquí infiltrándose los grupos Son comunistas, los del violentos, Solidaridad Mexicana. nos apedrearon, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte, tú recordarás... ¿Quién fue ahí? ¿Echeverría? ¿Díaz Ordaz? Yo ¿Corona creo que Rosal? fueron los tres, ¿no? Fue Díaz Ordaz, Echeverría Corona y Rosal. Corona Rosal, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque era la mejor forma, porque acuérdate, no había una libertad de prensa o de radio, de televisión como ahorita la tenemos. ¿Qué ibas a soñar con un programa como este? No, nos mientan la madre, nos Aquí hubieran está. sacado directo Sí, así al es, bote, así a es. ti y a mí, ¿no? No había un control absoluto de la prensa escrita. Es decir, había inclusive, ¿te acuerdas? La PIPSA famosa, Controlando que con era, el papel. que era el papel, entregaba el Que papel lo a los negaban. grandes empresarios y ellos tenían que hacer todo Sí, era un eso. contubernio tremendo. Déjame ir a un corte, Sócrates, vamos a una pausa. Está usted en Oaxaca a fondo. Hoy estamos hablando
50 años vienen ya este 2 de octubre del 68, con todo lo que representa. En toda esta parte hemos escuchado el antecedente, nada más y nada menos que de boca de Sócrates Campos Lemos, quien vivió esos días ahí. Nadie le va a contar eso. Él nos los está contando y compartiendo. Y de regreso, continuamos con el tema porque es interesantísimo saber cómo se dan los hechos que llegan hasta el 2 de octubre con esa terrible matanza de jóvenes en Tlatelolco y qué significó después, que ha llegado sin duda ese movimiento hasta nuestras fechas. Vamos al corte, regresamos. Bien, qué bueno que está aquí con nosotros, que continúa. Hoy estamos hablando de que ya vienen los 50 años de los acontecimientos de 1968 en México y la consecuencia que tuvo este clímax que tuvo ese año con la matanza en la Plaza de las Tres Culturas, matanza del ejército en contra de los estudiantes. Pero para poderlo entender, hemos venido desglosando en nuestra primera parte cuáles habían sido los antecedentes y cómo el gobierno federal, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, con Luis Echeverría en la Secretaría de Gobernación, con Alfonso Corona del Rosal en la regencia, entonces era regencia del Distrito Federal, fueron amalgamando una serie de represiones y luego fueron forjando un intento de opinión pública que no lo lograron, pero intentaron forjar diciendo, los estudiantes son los rijosos, están infiltrados, son comunistas y quieren derrocar al gobierno. Por eso vamos a salvar a México y terminan con la tremenda matanza. Yo vi Sócrates, que decía yo al principio, lo repito ahorita, tenemos el enorme privilegio de tener de primera mano el testimonial de Sócrates, que él vivió desde la formación de todo ese tema hasta el momento de la matanza. Después tuvo que pasar 2 años en la cárcel de Lecumberri. 2 años, 8 meses, no le Bueno, un poco más de 2 años, 8 meses en Lecumberri, en el Palacio Negro, conocido en ese entonces, derivado de su participación en los movimientos del 68. Y Sócrates, estamos llegando al punto en el que vemos que viene un globo influenciado, bueno, viene una tendencia de influencia en los jóvenes, empiezan a ver que en diferentes partes del mundo las sociedades y los jóvenes sobre todo están rebelándose, y en México dicen se siente la autoridad o el autoritarismo de un gobierno, que se empiezan a rebelar los jóvenes y empiezan a ver primero pequeñas represiones y estos temas que nos estás platicando. Ya para llegar al punto del 68, del 2 de octubre, son unos cuantos meses antes, en donde ustedes, tú participaste, conforman el Consejo Nacional de Huelga. Me platicabas el otro día de la formación de los comités de lucha que desplazan a los comités que tenía el gobierno. Sociedades de alumnos. Sociedades de alumnos que tenía el gobierno controlado, con lo que controlaron mucho tiempo, pero que querían seguir controlando los movimientos estudiantiles. Y de repente la formación de los comités de lucha da un respiro, según entiendo, de democracia dentro de la organización estudiantil, y creo yo que eso es lo que hace que al gobierno le tiemblen las piernitas. ¿Por qué no nos detallas cómo llegan esos meses antes hasta el 2 de octubre, donde se... Fíjate que aquí hay una parte muy importante. Ese día 26 de julio, ¿no?, muchas escuelas, nosotros en la Escuela Superior de Economía, que habíamos invitado a la maestra Rosario Castellanos para que nos diera un recital político, musical, poético, ¿no?, en homenaje a la Revolución Cubana, para no salir ahí con toda la bola de borreguitos que tenía el PC, ¿no?, para hacer su tango, ¿no?, que no llevaban a nada. Era más show, ¿no? Era show, ¿no? Entonces nosotros estábamos ahí cuando comienzan a llegar los jóvenes golpeados, ensangrentados.
Yo te quiero dar un punto de vista. Por ejemplo, en el movimiento que fue el más violento, el de Nanterre y de Francia, hubo un muerto. Es decir, hubo muchos heridos, ¿no?, por represión, y hubo como 20 encarcelados. Aquí no, aquí comenzaron los muertos y los heridos desde el primer día de la represión, ¿no? Fue una represión sin más, ¿me entiendes? Y además contra los jóvenes. Contra los jóvenes, ¿no? Estudiantes. Estudiantes, que estábamos estudiando, ¿no? Entonces ahí dijimos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero le pedí yo a la maestra Rosario Castellanos que se fuera, por no involucrarla ahí. Escuchamos lo que nos contaban los jóvenes. Estaba casi toda la escuela reunida en ese festival y optamos por quitar el comité ejecutivo de la sociedad de alumnos, que lo manejaba un extraordinario amigo y compañero, que era Fernando Hernández Zárate, un gran luchador y una gente muy íntegra y muy estructurado. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, yo creo que tenemos que dar un ejemplo de que para esto no debe ser tú no tienes por qué cabezarlo, ni yo, ¿no? Que sea la Asamblea General el que nombre a sus propios representantes. Y entonces nacieron ahí los comités de lucha, esos son muy importantes. Ese comité de lucha lo integra, lo nombran también a Hernández Zárate, me nombran a mí, nombran a 2, 3 gentes más, ¿no? Y esos comenzamos a hacer una estructura. Comienzan a llegar gente de las preparatorias de la universidad a concentrarse en la escuela de economía. O sea, el comité de lucha se volvió como una célula de organización. Así es. O sea, ahí comenzamos a repartir, a ver, que vayan a ver dónde están los heridos, ¿no? Y nos pusimos en huelga, en ese momento, ¿no? ¿Eso fue qué, julio? El 26 de julio. El 26 de julio. El 26 de julio. Ahí comienzan, las gentes de la universidad se dan cuenta de esto y también comienzan a romper los esquemas de las sociedades de alumnos, generando las asambleas generales de sus escuelas y nombrando a los representantes en el comité de lucha. Eran representantes de cada escuela. Pero fue primero el Politécnico. La Escuela de Economía, de ahí nace todo, ¿no? Ahí nace inclusive, bueno, ¿y qué vas a pedir? Bueno, pues, ¿cuál fue el primer pliego de petitorio de ahí? Que ahí nació, el 26. Bueno, la desaparición del cuerpo de granaderos, la libertad de los compañeros que estaban detenidos, la indemnización a los compañeros heridos. Ya conocíamos a algunos muertos, pero no teníamos la certeza de los mismos, ¿no? La institución del jefe de la policía, ¿sí? Y ese era el primero. O sea, que eran cosas muy del momento, pues era no había una trascendencia. Pues es que era una respuesta. El movimiento estudiantil del 68 fue la respuesta a la represión oficial. Digamos que lo valioso de eso fue que fue independiente, no fue impulsada por el gobierno, sino una consecuencia del autoritarismo del gobierno. Por eso es la importancia de los comités de lucha. Ahora, mucha gente dice, es que yo fui dirigente del 68. Que me diga que fue dirigente, pero comenzar. No hubo dirigentes, eran representantes de las escuelas. Unos que tenían mayor influencia, por ejemplo, nosotros teníamos una gran influencia en el Politécnico, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos una trayectoria desde la prevocacional, la vocacional, la profesional. Teníamos los periódicos estudiantiles, que eso fue muy importante en el caso del Politécnico. Nosotros teníamos periódicos estudiantiles desde la vocacional. El primer periódico fue El Colmillo Atinado, cuyo esquema lo diseñó Ríos, ¿no? Era un monito así, señalando su colmillo. Del Río. Y que nos regalaba Ríos y otros caricaturistas de aquella época, que muchas de las caricaturas que no les permitían publicar inclusive en la revista Proceso, que era la más avanzada, no se las publicaban porque eran muy agresivas,
Pues nosotros la agarrábamos ahí y ya comenzamos a sacar nuestros periódicos. Ahí estuvo la Asociación de Prensa Estudiantil Politécnica. En el caso también del Politécnico influye mucho la Asociación de Ateneos y Seminarios. Es decir, el Politécnico tenía una formación eminentemente tecnológica, técnica, ¿sí? Pero escuelas como la nuestra, de economía, en fin, que tenía también otras inquietudes de carácter social, comienzan a desarrollar. Por ejemplo, ahí en este caso de la Asociación de Ateneos y Seminarios, Julio Telles, que después es un gran comentarista en Canal 11 en temas de toreo, ¿no? De toros. Bueno, él es una parte muy importante en la creación de esos Ateneos y Seminarios, porque a los gente de Politécnico no nos daban una educación humanista, ¿no? Y a través de eso nos fuimos forjando muchos dentro de esa estructura de educación humanista. Ahora, en julio del 26, ¿se forma el Consejo Nacional de Huelga o los comités de lucha? Comienzan a surgir los comités que de lucha, luego conforman avanzan. el Comité Nacional. Sí, pero fue muy rápido, porque si fue en julio. En julio ya para el mes de agosto ya estaba conformado un mes después. Menos de un mes. El Consejo Nacional de Huelga. Que su fortaleza eran los comités de lucha. Porque además sigue las represiones. Sí, una forma absurda de represión. Por ejemplo, está la vocacional 7 en Tlatelolco, que era una vocacional extraordinaria, era digamos, de un nivel muy moderno para ser vocacional, ¿no? Y de repente llega un grupo ahí de paramilitares y tiran ráfagas de fuego y queman y hacen un desastre en la propia vocacional, ¿no? Nos reprimían en muchos lados. No nos dejaban sacar, por ejemplo, los documentos que elaborábamos, manifiestos, en la prensa. El único que nos dio espacio, ya mucho después, fue el Excelsior de Julio Scherer. Eso hay que decirlo siempre, con un gran agradecimiento del pueblo mexicano, ya no es de los jóvenes solamente. Julio Scherer fue un ícono de la libertad de prensa en este país y él los abrió con consecuencias terribles para él, y para muchos de los periodistas. Lo reventaron, pero dieron paso a la revista Proceso. Pero bueno. Entonces, eso tú veías que no podíamos sacar. Entonces, ¿qué pasó? Los comités de lucha comenzaron a formar sus propios comités de edición, o sea, para sacar volantes, para hacer sus pintas, para hacer los comités de información y propaganda. Y en esos comités de información y propaganda comenzaron a aliarse estudiantes de la Universidad del Politécnico. Iban a los mercados, iban a las calles, pintaban en las calles, la marcha es para tal día, tal hora, ¿no? Pintaban los camiones, ¿sí? Eso ¿por qué? Porque la misma represión obligó a la gente a tener imaginación. ¿En qué fecha se da ya la conformación formal del Consejo Nacional de Huelga? Fue a la mitad del mes de agosto, no recuerdo. ¿Antes de la marcha? Sí, hubo una primera marcha antes de la formación del Consejo, que fue desde el casco de Santo Tomás a Tlatelolco. Una marcha, fue la primera, y organizada, muy digamos bien. La histórica es la del 27 de agosto. No, hay antes, hay manifestaciones antes. Inclusive, por ejemplo, antes del 27 de agosto, hubo otra marcha también muy importante que sale desde donde está el Museo de Antropología, y allí, fíjate, los maestros y gente que había ido en carro, pues había dejado ahí sus carros estacionados. ¿Cómo era la represión que llegaron? Y encontraron todas las llantas bayoneteadas, ¿no? Y rotas. Esas eran las represiones así, ¿no? Agarraban, por ejemplo, los patrulleros a un grupo de jóvenes que viniera, un grupo de jóvenes que trajera pintura, eso. Olvídate, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una cosa que sirvió para que las gentes reaccionaran, ¿no?
venían unos jóvenes caminando, traían unos botes de pintura por la calle de San Cosme, rumbo al Politécnico, al caso de Santo Tomás. Y dicen que venían unas patrullas que los interceptan de frente, ¿no? Y otros por atrás. Entonces estos agarran la pintura y la avientan al parabrisas de las patrullas de un lado y de otro y se pueden pelar porque aquellos ya no veían, ¿no? Entonces eran cosas que se hacían. Entonces la gente comenzó a rellenar globos con pintura de aceite. A reventarles a las patrullas para que no vieran, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué pasaba también? Entendimos que había llamadas, ¿no? Los policías antes no traían ni radios ni teléfonos, ¿no? Tenían que andar en los teléfonos públicos de 20 centavos, ¿no? Echando para... Aquí hay un grupo de jóvenes y todavía llegaban las represiones a hacerla, ¿no? O sea que el ambiente estaba tensísimo. La gente tensísima, pero la gente con una gran imaginación. Es decir, ¿cómo rompimos la falta de oportunidad para tener información, poder nosotros brindar la información? Con eso, con los volantes, en las marchas, ¿sí? Tú veías la gente bien organizada. Siempre fue la vocacional 5 y la vocacional 7 las que encabezaban las marchas, todas las marchas, ¿sí? La marcha esta que se habla de más de 100,000 gentes, ¿es la primera que llega al Zócalo? Sí. Yo creo que ahí fue donde entró el nerviosismo del gobierno. Es decir, no, pero, caray, ya están aquí frente a Palacio de Gobierno. Además ya no la podían parar. Eso fue el 27 de agosto. 27 de agosto. Y antes no llegaban las marchas a Zócalo. No, y además fue impresionante porque yo estaba arriba del camión manejando a los oradores y eso, y tenías un panorama de toda la plancha, todo se iba llenando, pero venían por la calle de 20 de noviembre, venían por la calle de Argentina, veían por todos lados, por todas las calles que llegaban al Zócalo, venían gentes y gentes y gentes, y ya estaba lleno el Zócalo y no salía la marcha, no salían manifestantes desde Chapultepec. ¿Qué recuerdas que sentías ahí, Sócrates? No, mira, es como todo. Cuando tú estás ante un grupo de esa naturaleza, ¿no? Lógicamente que te llena de una energía impresionante. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, que ibas en la marcha caminando y gritando y lanzando consignas, etcétera, recorriendo, porque pues tenías que estar checando también. Metíamos gente para que no se nos impresionaran, gentes que nos fueran a generar problemas. Pues era un desgaste físico espantoso, ¿no? Cuando llegabas a la manifestación, haz de cuenta que te volvían a inyectar, ¿no? Energía. Yo digo que es la vitamina P, ¿no? Sí, pero es esa energía, la gente, los cánticos, las porras, yo te quiero decir, por ejemplo, que difícilmente se escuchaba en toda la plaza pues un discurso, ¿no? Sí, pero la misma gente iba... No, allí tenemos algunas bocinas, pero no teníamos eso. Es cuando izan una bandera. Esa la iza Cabeza de Vaca, ¿no? Porque se va con una gente de aquí, por cierto, ¿no? Uno que fue procurador, ¿no? El Checo Santibáñez. Ajá, Sergio Santibáñez. Centro Santibáñez. Él con otro grupo de gente desde la universidad se encuentran a Cabeza, ¿no? Y llevaban un jeep, inclusive de la universidad, no sé por qué, ¿no? Y entonces ahí se sube Cabeza, una banderita de ese tamaño, ¿no? Se puso de huelga. De huelga, una blanca y negra, y la trata de subir y se atora, ¿no? Se queda ahí. Y se queda ahí, pero eso sirvió como un elemento de protesta,
¿no? El regente de la ciudad dijo que habíamos Agraviado a la bandera. agraviado a la bandera, ¿no? Que demostraba que éramos comunistas, ¿no? Inclusive él hizo una cosa de desagravio a la bandera. Que lleva a los burócratas. A todos los burócratas. Y los pone alrededor, ahí están las fotos y los videos. Bueno, todos los burócratas y nosotros, muchos jóvenes trabajaban en diferentes lados, iban gritando, no somos borregos, nos llevan a la fuerza. O sea, la manifestación que ellos hicieron de desagravio se les volteó. Y allí es donde... Esto fue antes del informe. Sí. O sea, el 27 de agosto, 27. Esto debe haber sido el 28. ¿no? Allí el informe fue el 1 de septiembre. Los jóvenes, ¿no? Como llegaban muchos perros donde estaban los jóvenes con la huelga y eso, y ahí pues, llevaban el pollo y había huesos, pues se juntaron muchos perros de la calle, ¿no? Y muchos los adoptaron. Entonces las muchachas les hacían pues unos suéteres de las mantas que sobraban, ¿no? Sí, de las mantas que se usaban para las marchas, y a algunos se le comenzó a ponerle, prefiero ser perro a ser granadero, y cosas, ¿no? Y yo no busco hueso, yo lucho por mi pueblo, cosas así. Y ese día, como no podíamos entrar, todos no queríamos hacer una marcha, que cuando estuvieran ellos haciendo la marcha de desagravio, que decían ellos que se les volteó, ¿no? Dijimos, ¿cómo les podemos fregar más? Les aventamos como 100 o 200 perros, y ahí están las fotos donde anda la gente, los policías correteando a los perros, maestro, ¿no? Amarrados con sus pintas. Con sus pintas, ¿no? Entonces era entre la alegría, era el cotorreo y la burlarnos de la autoridad. Y la protesta. ¿No? Sí, y la protesta social, ¿no? Viene el 1 de septiembre y da su informe, que ahí están los videos, Gustavo Díaz Ordaz, y habla de las revueltas. Habla de la revuelta, está que está amenazado, que éramos unos rijosos, que nada más protestábamos. Además dijo, ya basta de tolerarlos. Sí, en pocas palabras más, palabras menos. Entonces, ahí ya había muchas represiones en varias escuelas, ¿no? Se acercaba el 15 de septiembre. Entonces hubo una discusión muy seria dentro del Consejo Nacional de Huelga y en los comités de lucha, de si íbamos al Zócalo o no íbamos, ¿no? Y todos coincidimos en no ir al Zócalo para provocar una cosa más seria, ¿no? De tal manera que el mismo ingeniero Eberto Castillo hace la propuesta de dar el grito en la universidad, ¿no? Tú recordarás. Para dar el jalón de los jóvenes que no se fueran al Zócalo, ¿no? Nosotros hicimos ahí un evento, no en el casco de Santo Tomás, sino en Zacatenco, ¿no? Pero del informe, Sócrates, ¿no intuyeron que venía la represión más seria? O sea, ¿no olieron que Díaz Ordaz estaba diciendo, no voy a ser tolerante? Yo te quiero decir una cosa. Nosotros estábamos luchando por 6 puntos de un pliego petitorio que en cualquier momento se podían resolver. No estamos cometiendo las idioteces que está cometiendo la 22, es decir, aquí cámbiame el sistema. No, cuate, no, eran 6 puntos de un pliego petitorio. Sí, puedo quitar al jefe de los granaderos. Lo cambias, y le cambias el nombre a los granaderos y ya, no pasa nada. Nada más que se nos olvidó una cosa. El sistema era tan dictatorial que no aceptaba cuestionamientos. Ningún cuestionamiento. Ellos se imponían. Y nosotros creíamos que podía haber un diálogo. Por eso tú ves que ante la respuesta después del informe del 1 de septiembre del 68 del presidente, con una gran faramalla, ya sabes, ¿no? Todo eso, lo único que se nos ocurre es hacer la manifestación del silencio, que es otra manifestación impresionante. Histórica. ¿No? Histórica, ¿no?
una manifestación del silencio. Y ese silencio caminando en las calles, Yo creo que caló más, ¿eh? hijo, yo creo que fue lo más... Sí, porque el grande. gobierno seguramente ahí dijo, Ya no tenemos respuesta. no hay salida, más que acabar físicamente. Estuvieron con haciendo, tratando de tener puentes que seguramente operaron al final, ¿no? Pero no dentro de ese proceso. Es decir, nosotros no entendíamos que no podíamos negociar con el gobierno porque el gobierno no aceptaba negociaciones. Estábamos totalmente ilusos, ¿no? No difusos, sino ilusos, ¿no? Y el gobierno estaba en la represión absoluta. Bien, Sócrates, estamos prácticamente llegando al final del programa y justamente para llegar al 2 de octubre, después de todo esto que hemos escuchado, después de la marcha del silencio, de todo de esta gran presión que viene ejerciendo el gobierno ya sobre los estudiantes, está atacando las escuelas, golpeando a los chavos. ¿Cómo se llega al 2 de octubre? ¿Qué iban a hacer al 2 de octubre en la plaza? El 2 de octubre, previamente, el día primero, hay una reunión de gente que ya habíamos autorizado el Consejo Nacional de Huelga que se nombrara una comisión para comentar con el rector y los representantes del presidente Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso Lombardo para llegar a acuerdos. Y los acuerdos fueron, uno, que se suspendía el movimiento y que regresábamos a clases. Dos, que nos permitían hacer el mitin en Tlatelolco para anunciar ahí públicamente a las bases, porque todavía estaba ocupado el Politécnico en todas sus escuelas, pero la universidad no, esa la ocuparon muy suavecito y también la desocuparon suavecito, ¿no? No había problema, pero en el Poli sí, la normal, ¿no? Entonces, que ahí se avisara ya a las gentes y se avisara a las bases que nos reincorporábamos a clases. Tres, que se establecía una comisión para hablar de los 6 puntos del pliego petitorio, 6 comisiones para ir tratando cada uno de los puntos del pliego petitorio y que nos permitíamos nosotros nada más hacer el mitin en Tlatelolco y no hacer el mitin y la marcha al casco de Santo Tomás como se había programado previamente. Esos eran acuerdos que se habían hecho con los representantes del presidente. Sí. Y llegamos ahí, por eso todos llegamos ahí, vimos al ejército. No esperaban represión. No, vimos al ya ejército. Se va a arreglar, no puede ser. Ya estábamos en eso. No, había un compromiso con el rector, con los representantes del presidente, ¿no? Que ya eran esos los acuerdos, eran acuerdos de carácter a nivel presidencial, se suponía. Entonces todos llegamos tranquilos y es cuando llegan y hacen el famoso lanzamiento de la bengala, el tiro al general el Zanate Toledo, que era el que encabezaba eso, un tiro que le dan con una 22 en una carga. Pero hoy se sabe que fue el Estado Mayor Presidencial, claro, ¿no? Que disparó. Por supuesto que sí, pero ahora lo comenzamos a saber y comenzamos a saber todo eso después de que se conoce, por ejemplo, las memorias del general del general García Barragán, ¿no? Que le entrega a Julio Scherer y que Julio Scherer las publica, ¿verdad? En el libro Parte de Guerra. Que tú fuiste, inclusive, tú viste... Yo trabajaba en la revista Proceso. Cuando él salió con el... Miren lo que traigo. ¿Qué, don Julio? No, lean el libro, cómprenlo, pero miren, aquí te lo traigo. Eran las memorias de García Barragán, donde reconoce y tiene los planos del Estado Mayor Presidencial de cómo se infiltraron en la plaza para dispararle al ejército. Y fíjate, por ejemplo, se ocuparon unos departamentos allí de Tlatelolco. ¿De quién crees que eran? De la prima hermana de Luis Echeverría, de Alicia Echeverría.
Ahí estaban ocupados. Fueron los del Estado Mayor Presidencial. Muchos, ¿no? Y otros. No, planeadísimos del Entonces, gobierno. fue un atentado al ejército mismo. ¿no? Desde el ejército, Y porque el Estado Mayor es parte del ejército. No, perdóname. El ejército, ese es el gran cuento. El Estado Mayor es un órgano del presidente de la República. Ahí No le responde al secretario de la Defensa. El secretario de la Defensa tiene que, a ver, ¿cuándo has visto que el secretario de la Defensa llame al jefe del Estado Mayor para que pase lista? No, es el presidente. Y a partir de ahí entonces, en la Plaza de las Tres Culturas, La matanza. ese 2 de octubre, se simula que son los estudiantes, que hoy se sabe que es el Estado Mayor el que le dispara al ejército, y el ejército responde con la matanza sobre los estudiantes. No. Ahí yo no estoy totalmente de acuerdo. Porque, dispararon hacia los que estaban disparando. Hacia los jóvenes. No, imagínate que lo hubieran hecho así. Pues mataron a todos. Si así hubo 40 y tantos muertos. Aunque hubo disparos, ¿no? Algunos del ejército. Por supuesto. Pero lo fuerte que sí. fue del Estado Mayor. Del Estado Mayor. O sea, el crimen de lesa humanidad fue es del cometido Estado por el Mayor. Estado Mayor Presidencial. Y el crimen es autorizado por el presidente y por Luis Echeverría. Pues así llegamos al final, Sócrates. Yo creo que vale mucho la pena retomar qué pasa después. Aquí, pues todo el mundo sabe, ha oído lo que es el 2 de octubre, pero todo esto seguramente muchas cosas no las sabía, o yo al menos no las había escuchado. Nosotros estamos realizando un trabajo muy importante, Sócrates y yo, retomando, aprovechando que vienen los 50 años del 2 de octubre, ya lo daremos a conocer con mucho más amplitud, pero de entrada creo que ha sido un programa muy interesante. Sócrates, parte de la historia de México, parte de la memoria, y a usted que nos está sintonizando, le agradezco mucho que haya estado con nosotros en esta remembranza, primera parte de lo que fue el 2 de octubre, ahora que se van a cumplir 50 años. Sócrates, muy buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches.